Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la teoría del seminario sobre terapia respiratoria, un conocimiento más para técnicos auxiliares en el campo de la salud. Una observación, recuerden estar viendo los videos que constantemente estaremos subiendo al canal, que servirán para su profundización en temas y conocimientos específicos de su carrera. ¿Qué es la terapia respiratoria? Bueno, pues es una disciplina, ¿vale? Del área de la salud que permite a los profesionales manejar de forma integral las alteraciones, ya sea de índole respiratorio o incluso algunas que tienen que ver con índole metabólico, aunque aquí no están relacionadas, pero el hecho de regular bien o tener un buen manejo de la oxigenación del paciente puede contribuir tanto a lo uno como a lo otro. Mediante tanto métodos de promoción o prevención, ya saben que esto está enfocado directamente a la educación, la valoración clínica como tal, el tratamiento mismo y la posterior rehabilitación del paciente. Yendo a aclarar algo muy importante de la terapia respiratoria, es que está dividida en diferentes tipos de trabajo. Hay terapia respiratoria funcional, como lo que vemos allí en la imagen, que básicamente se basa en obtener metas u objetivos, cumplir objetivos por parte del paciente. Luego tenemos la terapia respiratoria por ventilación mecánica, que básicamente es para aquellos pacientes que se encuentran en condiciones bastante crónicas y que no pueden respirar por cuenta propia. Por otro lado tenemos la terapia respiratoria basada en inhaloterapia, que básicamente esa es la que vamos a hablar en esta ocasión. Y también hay una terapia respiratoria más compleja, es mucho más compleja, que es la terapia respiratoria de los gases medicinales. Yo creo que todos hemos visto en las paredes, ¿sí?, de los centros hospitalarios o clínicos una serie de accesos, ¿sí?, o conexiones que dicen oxígeno, aire, vacío y bueno, otras varias más, que aquí aparece hasta el óxido nitroso, pero hay varias opciones más. Y eso es porque a nivel de medicina se pueden utilizar diferentes tipos de gases que se les puede denominar como gases medicinales. El oxígeno no es el único gas como tal. Existen muchos otros gases que también sirven como gases medicinales. Y aquí lo pueden ver. Vamos a concentrarnos en terapia respiratoria por inhaloterapia, aunque vamos a hablar de varias cositas más. Así que vamos a ello. Antes de empezar como tal, es muy importante aclarar que no podríamos hablar de terapia respiratoria si no conocemos el sistema respiratorio. Esto no va a ser una clase directamente de anatomía y todo lo demás, sino como un repaso, y este repaso tiene como la finalidad de que nos contextualicemos del tema que estamos tratando el día de hoy, ¿vale? Lo voy a trabajar de una forma muy didáctica y rápida. Vamos. La unidad funcional y estructural del sistema respiratorio es el alveolo. El alveolo es como la célula, por eso se le dice unidad funcional y estructural, es decir, es la célula que lo hace funcionar y que lo forma como tal al sistema respiratorio, o más bien a los pulmones, porque son el órgano principal del sistema respiratorio. Es obvio que es un conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases, ya sea entre el ser vivo como tal, en este caso nosotros, y el medio ambiente. Nosotros recogemos oxígeno del ambiente y eliminamos CO2 o lo que llamamos dióxido de carbono hacia el ambiente. O sea, cuando utilizamos el oxígeno ya lo que eliminamos es un gas, digamos, tóxico, ¿sí?, para nosotros, que lo eliminamos hacia el ambiente, se llama dióxido de carbono. En los alveolos es donde sucede eso. Los alveolos
hacen ese intercambio le conocemos como hematosis pulmonar, y hay que tener en cuenta que esto no sería posible si nosotros no entendemos que la respiración consta de dos movimientos, uno que se llama inhalación y otro que se llama exhalación. ¿Listo? Aunque también tienen otros nombres. La inhalación también se le dice inspiración y la exhalación también se le dice expiración. Los músculos respiratorios son el diafragma y los músculos intercostales. El diafragma es aquel músculo que está por debajo de nuestros pulmones y los intercostales son aquellos que están entre costilla y costilla. En la inspiración el diafragma se contrae y baja, ¿sí? Que esto es básicamente la forma en la que funciona la respiración. Y luego dice que en la expiración el diafragma se relaja y sube. ¿Listo? Esto es básicamente, vuelvo y les digo, cómo funciona la respiración, gracias al movimiento diafragmático. El sistema respiratorio juega un importante papel en mantener el equilibrio entre los ácidos bases dentro de nuestro cuerpo, permitiendo la salida y la eliminación de todo el dióxido de carbono que tenemos en nuestra sangre. Existen unos términos que sí o sí debemos conocer, o términos no, siglas, que son el PaO2, ¿listo? PaCO2 y SaTO2. ¿Listo? Que son básicamente presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y la saturación de oxígeno. La última, por supuesto, SaTO2, es la más popular porque es justamente en la que se interviene cuando usamos un saturador de oxígeno. Y ese saturador es aquella, como dirían vulgarmente, una pincita que colocamos en el dedo y que nos da la cantidad de oxígeno que el paciente está usando en ese momento a nivel de tejidos distales. Nuestro sistema respiratorio está dividido, digamos que en tres secciones: las vías respiratorias altas, las medias y las bajas. En cuanto a las altas, nos encontramos con las fosas nasales, la faringe y la laringe. En la laringe nos encontramos las cuerdas vocales, la glotis y la epiglotis, que son algunas estructuras que se encuentran allí en esa zona. En las medias, las vías respiratorias medias, se encuentra la tráquea, los pulmones. Los pulmones como tal, tendríamos como tal, por ejemplo, los bronquios, ¿sí? Los bronquiolos y los alveolos. Luego de esto tenemos obviamente ya lo que vendrían siendo los músculos que nos ayudan a la respiración, que vendrían siendo los músculos intercostales, como les digo, el diafragma, y hay que tener en cuenta que los pulmones están recubiertos por un tejido conocido como pleura o cavidad pleural. Esta es la estructura del sistema respiratorio como tal. Allí están todas las estructuras que lo componen, incluyendo el mismísimo alveolo, que viene siendo esta estructura de acá, ¿vale? La estructura de las vías respiratorias aquí, de una forma mucho más sencilla, ¿sí? No está tan elaborada como posiblemente está esta, que tiene, digamos, un montón de divisiones más y que te puede mostrar como con mayor puntualidad cada estructura que lo compone. Esta es un poco más simple, pero da a entender lo que les mencionaba hace un rato: las vías respiratorias altas, las superiores, y luego están las inferiores. La estructura de las vías respiratorias inferiores, como ven, son la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los pulmones. Y dentro de esos pulmones nos encontramos con una estructura llamada alveolo. Esta es la estructura alveolar. El alveolo parece un ramillete de uvas, o normalmente como siempre lo hemos escuchado, que básicamente son un montón de sacos, ¿sí? Un montón de burbujas, ¿sí? Que sirven para retener el oxígeno que nosotros inhalamos y al mismo tiempo recoger el dióxido de carbono que viene en nuestra sangre. Luego este mismo alveolo es el que ayuda a hacer el intercambio, y entonces el oxígeno se lo entrega a la sangre, y el dióxido de carbono que venía en la sangre
sale a través de la exhalación de nuestra respiración. En cuanto a cómo funciona la respiración, miren los movimientos que hacen tanto nuestros músculos, los pulmones, el diafragma como tal. Esos son los movimientos. El diafragma, como les digo, es el músculo que se encuentra justo debajo de nuestros pulmones y nos ayuda al proceso de respiración, fíjense. Hay que tener en cuenta también que el proceso de respiración está íntimamente relacionado de forma muy estrecha al sistema cardiovascular, ya que obviamente el oxígeno que nosotros respiramos tiene como finalidad llegar a la sangre para que la sangre distribuya ese oxígeno en el resto del cuerpo y pues obviamente los órganos y los tejidos, las células se mantengan vivas. ¿Listo? Esta es una imagen que ilustra el funcionamiento de la famosa epiglotis, que es esta válvula que ves que se cierra la tráquea en el momento en el que va a pasar algún alimento. Fíjense cómo el alimento cuando toca la epiglotis se cierra y evita que esos alimentos se vayan por la tráquea y más bien sigan de largo por el esófago. En cuanto a la inhalación, o que también les decía que se llama inspiración, o el acto de inhalar, ¿vale? Que es cuando tomamos aire. Allí es donde nosotros obtenemos oxígeno, O2, ¿listo? O2, oxígeno ambiente. En el acto de exhalar, la exhalación o expiración, allí es donde nosotros eliminamos CO2, dióxido de carbono. El intercambio de esos gases sucede a nivel del alveolo. Esta ya sería una imagen mucho más simple del alveolo. Es así como funciona ese intercambio de gases, ¿vale? Visto de una forma más dinámica, sería algo así. Viene el CO2 en la sangre, el CO2 se le entrega al alveolo y el alveolo le entrega a la sangre oxígeno, ¿sí? Fíjense cómo el CO2 sale y el oxígeno va entrando a la sangre. ¿Listo? Aquí nuevamente ese proceso de hematosis demostrado un poco más amplio. Y en esta imagen podrán ver ustedes cómo desde este punto de acá el oxígeno entra por los pulmones y el alveolo le entrega el oxígeno a la sangre lleva el oxígeno hacia los tejidos obviamente metabolizan ese oxígeno y debido a esa metabolización queda un desecho llamado CO2, dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono la misma sangre vuelve y se lo lleva, se lo entrega a los alveolos y estos alveolos obviamente nuevamente sacan ese CO2 de nuestro cuerpo. Y el ciclo se repite porque obviamente volvemos a hacer inspiración, atraemos oxígeno, metabolizamos oxígeno, generamos CO2, eliminamos CO2 y el ciclo se repite una y otra vez. ¿Ok? Tenemos los valores normales básicos de los signos vitales, sí o sí tenemos que comprenderlos. En cuanto a la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura corporal. Veamos que en el caso, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria, nos encontramos con que máximo debe tener unas 18 respiraciones por minuto, más de allí se le conoce como taquipnea. Mínimo debe tener 12 respiraciones por minuto, menos de allí se le conoce como bradipnea. ¿Listo? Este es el signo vital que esencialmente debes conocer, al menos para este seminario. ¿Listo? Sí o sí debes saber esto. Luego aparecen los valores normales de los demás signos vitales, pero aquí en último lugar nos encontramos con la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es un signo vital súper importante, al menos para este seminario.
ya que la saturación de oxígeno nos da una información súper importante y básicamente lo que nos da es la cantidad de oxígeno que el paciente tiene en los tejidos, en las células. Y eso se logra obtener gracias a el famosísimo aparatico la pincita, que va en el dedo del paciente y que nos arroja el porcentaje de oxígeno que tiene el paciente en ese momento en ese dedito. Y eso significa que si tiene un 95% de oxígeno en ese dedito, está bien, ¿sí? A partir de 95% está bien hasta un máximo de 99%. Si por alguna razón sube a 100%, más de 100 no va a dar nunca, es natural, pero si sube a 100 se puede provocar o podría provocar la retención de CO2, es decir, de dióxido de carbono. En otras palabras, un paciente que sature 100% todo el tiempo no necesariamente es algo bueno. Podría llegar a ser algo malo y hay que mirar si está sucediendo algo mal con el paciente. Esa saturación de oxígeno también tiene un límite inferior, es un mínimo de 90%. Menos de allí podría provocar anoxia, que la anoxia básicamente es la ausencia de oxígeno en los tejidos, y eso significaría que esos tejidos van a morir, una muerte de órganos, sería lo que sucede. Algunos órganos sufren más rápido esa pérdida de oxígeno, como son el cerebro, como son los riñones, como son por ejemplo el hígado y algunos varios más. Hay algunas patologías muy comunes como son la traqueitis, que como verán una inflamación y también podría ser una congestión de secreciones a nivel de la tráquea, traqueitis. Luego tenemos la bronquitis, que vendría siendo más o menos lo mismo, pero ya no sería en la tráquea, sino en los bronquios como tal, que son los conductos que llevan el aire hasta los pulmones, ¿sí? Que llevan el oxígeno hasta los pulmones. Y pues estos bronquios se inflaman y se llenan de secreciones. Luego tenemos la neumonía, que básicamente sería lo mismo, pero ya no en los conductos ni de la tráquea ni de los bronquios, sino a nivel de los alveolos. ¿Sí? Son los alveolos los que se llenan de ese fluido, ¿vale? De toda esa secreción. Entonces, y como pueden ver allí en la radiografía, así es como se ve una neumonía. Luego tenemos el proceso asmático, que básicamente es una reacción en donde el bronquio como tal o los bronquios del paciente se cierran dejando un espacio muy pequeño por el cual circula una mínima cantidad de aire. Esto de aquí sería un bronquio normal. Esto sería un bronquio en donde viene apareciendo un proceso asmático. Y esto ya sería un ataque de asma completo, un ataque asmático. ¿Listo? Como pueden ver, la luz bronquial o cualquier, cuando decimos luz en un tipo de tejido, es porque el tejido tiene algún tipo de apertura, ¿sí? Algún diámetro. En este caso los bronquios tienen ese diámetro y este sería la luz bronquial. Como pueden ver, la luz bronquial de este bronquio es mayor en consideración con esta y también es mucho mayor en consideración con esta. ¿Listo? El EPOC, que básicamente es la enfermedad del fumador, una enfermedad en donde el smog o el humo de ese hábito del fumar se va acumulando en los pulmones, provocando de que estos se llenan de esa secreción oscura, ¿sí? Que a la larga puede conducir a enfermedades respiratorias graves, incluyendo también el cáncer de pulmón, muy típico. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como pueden ver allí. Esta es la comparativa entre un pulmón sano y un pulmón
con EPOC. Esto es la tuberculosis provocada por un bacilo, un microorganismo. Básicamente es una infección a nivel del tejido pulmonar. El resfriado común, que es causado por el rinovirus, como lo ven allí. La rinitis, que es un proceso alérgico e inflamatorio de la zona de los cornetes nasales, ¿sí? Esta zona de acá, los cornetes, la zona que está detrás de nuestras fosas nasales, ¿sí? En esta zona de aquí. Similar a la rinitis existe la sinusitis, pero la sinusitis es la aparición de secreciones purulentas en unos espacios que nosotros llamamos senos paranasales. Esos senos paranasales son unas cavidades que tenemos detrás, ¿sí?, de nuestra nariz, de nuestras fosas nasales, y esas cavidades se llenan de esa secreción, y esa secreción es la que provoca a la larga el proceso de la sinusitis, que básicamente es una infección que debe ser tratada como tal y pues requiere un tratamiento farmacológico bastante específico. Hay una serie de síntomas y cuadros clínicos muy comunes del sistema respiratorio que son importantes que los tengamos en cuenta. La taquipnea, que es una frecuencia respiratoria por encima de lo normal. La bradipnea, que es una frecuencia respiratoria por debajo de lo normal. FR significa frecuencia respiratoria, para que lo sepan. La polipnea es una frecuencia respiratoria por encima de lo normal, pero es de alta profundidad. Ojo con esto. La taquipnea también es una frecuencia respiratoria por encima de lo normal, pero a diferencia de la taquipnea, la polipnea es que llega a ser de alta profundidad, es decir, las inspiraciones del paciente son profundas, ¿listo? A comparación de la taquipnea, donde la frecuencia está elevada, pero no hay ningún tipo de indicio en donde la profundidad sea alta en casos de inspiración, ¿listo? Luego tenemos la hiperventilación, que vendría siendo todo lo contrario, que es por debajo de lo normal la frecuencia respiratoria y es de poca profundidad, ¿listo? O sea, es una frecuencia elevada, ¿sí? Es por encima de lo normal, pero esta es de poca profundidad, ¿vale? Luego tenemos la batipnea. La batipnea básicamente es frecuencia respiratoria de muchísima profundidad, es cuando el paciente respira muy profundo. La apnea, que es la ausencia de la respiración o la ausencia de la frecuencia respiratoria. La hipoxemia, que es la baja concentración de oxígeno en sangre. Hipoxia, baja concentración de oxígeno en los tejidos. Anoxia, ausencia de oxígeno en los tejidos. Cianosis, tono azul o morado de un paciente con deficiencia de oxígeno. El esfuerzo respiratorio, que es un conjunto de anomalías fisiorrespiratorias. ¿Y qué tipo de anomalías serían esas? Bueno, pues serían los tirajes supraesternales, es decir, como cuando el paciente hace un tiemple o un esfuerzo por templar los músculos del cuello, ¿sí? Como ven allí. Los tirajes intercostales, que vendría siendo lo mismo, pero a nivel de los músculos intercostales, es decir, los músculos entre costilla y costilla, y entonces se ve como se hunden y vuelven y se ponen normal, vuelven y se hunden, vuelven y están normal, vuelven y se hunden los músculos intercostales, y eso implica un esfuerzo respiratorio. Al mismo tiempo también existe algo llamado aleteo nasal, que es cuando vemos como las alas nasales, que es ese tejido cartilaginoso del que están formadas nuestras fosas nasales, se empiezan a mover fuertemente, ¿sí? Y nos dan indicio de que el paciente tiene un esfuerzo respiratorio. Algunas señales de alerta serían como por ejemplo la sudoración atípica. ¿Y qué quiere decir con atípica?
Bueno, pues que normalmente un paciente está en estado de reposo, está en cama, está en camilla, está en silla, es decir, está en fase de reposo. Y aún así notamos cómo tiene una sudoración, sobre todo en la región de la zona superior, en la zona del labio superior, es decir, en la región del bozo, el mostacho, el bigote, ¿ok? Y hay una sudoración allí. Esa sudoración atípica implica también que el paciente está teniendo una falta de oxígeno. También en el caso, por ejemplo, de la sudoración en la región frontal, también implica una falta de oxígeno. Luego tenemos también una señal de alerta llamada cianosis, que es cuando ya sea dedos y uñas se ponen de un color azul o morado, ¿listo? Pero que no es el único lugar, también los labios pueden presentar esa tonalidad. Y en situaciones muy graves, con muy poco oxígeno, hasta la mismísima piel del paciente podría presentar esta condición. Luego tenemos la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Por supuesto, la frecuencia respiratoria, el valor, cuántas respiraciones tiene el paciente por minuto. Si lo normal es de 12 a 18 o 20, entonces si tiene 8 o 6 de frecuencia respiratoria, eso implicaría que el paciente estaría, digamos, captando muy poco oxígeno ambiente. Y si la saturación de oxígeno está por debajo de 90, la saturación nos está diciendo que el paciente no tiene buena oxigenación. Y esto vendría siendo un ejemplo de ello. Tendríamos allí el ejemplo de una saturación de oxígeno de 68%, que es muy baja. Pero también tenemos el caso de aquellos pacientes que presentan somnolencia. La somnolencia en un paciente ventilado, un paciente oxigenado o un paciente del que sospechamos de insuficiencia respiratoria, ahí es donde vamos a ver a pacientes somnolientos, pacientes con mucho sueño, mucho agotamiento, mucha fatiga, ¿sí? Fatiga física. Y bueno, aparte de eso, decir que el oxígeno y la frecuencia respiratoria como tal tienen su importancia, o radica su importancia en que ese oxígeno debe ser captado para entregárselo a la sangre y que ésta lo distribuya por el cuerpo. Si se llegara a disminuir, la sangre y los órganos no recibirían suficiente oxígeno. Y eso es malo, muy malo, porque podrían llegar a empezar a fallar. ¿Listo? Si se llegara a aumentar, bueno, a fallar y hasta a morir, si hay ausencia total de oxígeno, como en el caso de la anoxia. ¿Listo? Si se llegara a aumentar, el cuerpo empieza a retener dióxido de carbono, y recuerden que ya les dije que el dióxido de carbono o el CO2 es tóxico. ¿Listo? En cuanto a los métodos de intervención, tenemos la aerosolterapia, que sería con los famosos inhaladores, los cuales hay una multitud y una variedad bastante extensa. Es que son tantos que en serio es innecesario ponernos a hablar de uno por uno. Miren nomás. O sea, modelos, marcas, formas, tamaños, de todos los tipos hay. Algunos son líquido presurizado, otros son aerosoles, otros son polvos en suspensión. O sea, hay muchísimos modelos diferentes, ¿vale? Tenemos las nebulizaciones, las cuales se hacen con obviamente un nebulizador, que básicamente y en esencia es un simple compresor de aire, el cual simplemente lo utilizamos para enviar ese aire a través de un conducto, ya sea un extensor de oxígeno o una cánula, o conectarle una máscara, y con eso lo que hacemos es pulverizar, con ese aire pulverizamos la dilución de un medicamento. Aquí no vamos a hablar de la dilución del medicamento, porque eso es un proceso de farmacología, el cual por supuesto es algo que ya deberían de conocer por formación académica dentro del campo de la farmacología.
Aquí vamos a hablar solamente del proceso como tal. ¿Listo? Entonces, nebulizadores como este, también hay otros que son más tradicionales como este, que hacen bastante ruido. Y si no, tenemos este último, que es un nebulizador ultrasónico, que básicamente no funciona con aire comprimido, ¿vale? Estos de aquí sí funcionan con aire comprimido, este último no, ¿vale? Este último no. Este último funciona con ultrasonido. Básicamente este aparatico lo que hace es que emite una onda sonora ultrasónica. Esa onda sonora, al golpear con el líquido, ese líquido empieza a evaporarse y sale de esta forma. A nivel de eficiencia, se ha demostrado que los ultrasónicos son mucho más eficientes que los de aire comprimido, pero la verdad es que estos dispositivos tienen una vida útil muy reducida y la verdad es que también son bastante más costosos. También tenemos la oxigenoterapia, la cual pues evidentemente podría ser por un cilindro o por estos aparatos conocidos como concentradores de oxígeno, que por cierto, tanto en cilindros como en concentradores hay mucha variedad. En el caso de los cilindros, por supuesto, es una variedad basada en cantidad. Entonces hay cilindros pequeños, cilindros medianos, cilindros más grandes, cilindros gigantes, ¿sí? De todo. Y en el caso de los concentradores, por supuesto, pues entre marcas y modelos, les aseguro que se van a encontrar de todo. Pero, sin importar el que sea, el funcionamiento es el mismo. Y vamos a devolvernos un momento aquí a las nebulizaciones. El funcionamiento de un nebulizador es el mismo, no importa cuál sea el modelo. En un nebulizador lo que tú necesitas es poner el líquido en la cápsula, ¿sí? Que esta sería la cápsula de este nebulizador, esta sería la cápsula de este nebulizador y esta sería la cápsula de este nebulizador. Es decir, tú necesitas una cápsula para poner el líquido, donde vas a poner el agua destilada y el medicamento, y necesitas el botón de encendido. Listo, eso es todo. El resto es simplemente colocarle una máscara y un conducto y vale, eso es todo. Un nebulizador no tiene ningún tipo de misterio de utilización. Aparte de eso, tenemos que en el caso de la oxigenoterapia, no importa cuál sea el modelo del concentrador de oxígeno, ni tampoco el cilindro, los reguladores y el funcionamiento de los concentradores es el mismo en todos los sentidos. Necesitas, obviamente, el humidificador, que es este recipiente donde colocamos agua destilada para que el aire que digamos el aparato está concentrando, ese aire entre allí al agua, se humidifique, ¿sí? Y salga con cierto nivel de humedad hacia el paciente. Lo mismo este modelo de aquí, este de aquí, este de aquí. Y en el caso de los cilindros de oxígeno sería también lo mismo, ¿sí? A los cilindros de oxígeno también se les conecta los humidificadores, ¿vale? Aunque también tengan en cuenta que hay oxígeno central. El oxígeno central es aquel oxígeno que encontramos en las paredes de la clínica o el hospital. A eso se le conoce como oxígeno central o oxígeno portal. ¿Listo? Todo esto que ustedes ven aquí es lo que llamaríamos inhaloterapia. ¿Por qué? Porque todos estos mecanismos son para inhalar, todos, absolutamente todos. Otros métodos de intervención ya serían un poco más específicos, más enfocados a una condición específica del paciente, como son la terapia funcional, que como les dije hace un rato se basa en objetivos y básicamente lo que significa es que el paciente empieza a hacer ejercicios de capacidad pulmonar, teniendo el objetivo de levantar esta primero, luego levantar esta, luego levantar esta. ¿Y cómo lo hace? Soplando a través de esta boquilla. Algo similar pasaría con este, aunque este ya no sería, digamos, con levantando bolitas, sino que levantando un émbolo, y entre más arriba y más números marque, pues mucho mejor. Así se va recuperando el paciente. Similar es este otro,
Luego tenemos otro método de intervención bastante más específico que vendría siendo la ventilación mecánica, la cual pues obviamente entre modelos y modelos de ventiladores mecánicos, créanme que también la variedad es increíblemente grande. Este sí es un dispositivo mucho más complejo por diferencia absoluta. Es un dispositivo muchísimo más complejo, muchísimo más delicado y normalmente en el campo de la medicina los únicos que tienen la autorización para la manipulación de estos equipos son los terapeutas respiratorios y en algunos protocolos institucionales también los utilizan los terapeutas físicos. Aunque vayamos a lo claro y digamos las cosas como son, zapatero a su zapato, terapeuta respiratorio es quien debe manipular los ventiladores mecánicos. ¿Listo? Luego tenemos el drenaje postural, que esto es básicamente o prácticamente todo un mantra para los terapeutas respiratorios. Esto no es algo que nosotros apliquemos ciertamente, la verdad. ¿Por qué? Porque pues como pueden ver es algo increíblemente extenso, ¿sí? Y abarca unos conocimientos muy puntuales, como son los diferentes lóbulos de cada uno de los pulmones, cosa que muchas veces a nivel de formación académica en anatomía, para todos los que son del campo de auxiliar de enfermería, son cosas que no se les enseña. Entonces, esos lóbulos pulmonares, que son un montón, se van a ver afectados dependiendo de la posición en la que se encuentre el paciente. En terapia respiratoria se aprovecha esa condición para llevar lo que posiblemente esté dentro del pulmón del paciente y buscarle salida simplemente con poner al paciente en una X o Y posición. Es un conocimiento bastante avanzado de anatomía y fisiología. Todo esto obviamente también teniendo en cuenta que ellos, gracias a las posturas, al drenaje postural, pueden hacer uso de otras maniobras como son las extensiones torácicas, como son las vibraciones torácicas y como son las percusiones torácicas. ¿Listo? Todas estas sirven junto con el drenaje postural para ayudar a que el paciente expectore, suelte toda esa flema o todos esos fluidos o todas esas secreciones que tiene atoradas tanto a nivel pulmonar como bronquial y en la tráquea. Por si acaso, aquí les dejo una imagen que sé que de pronto ahorita que hablamos de la variedad tan grande de inhaladores que había, muchos dirían que bueno haber visto uno por uno. Pues aquí les dejo la imagen para que sepan que cada uno tiene su propio nombre. ¿Listo? Cada uno tiene su propio nombre. Entonces ahí les dejo el regalito para que aquellos que quieren tomar nota puntual de cada detalle. Hablando de algunos equipos muy comunes dentro de este conocimiento de terapia respiratoria, nos encontramos con, por ejemplo, las cánulas nasales. Esta cánula nasal pues obviamente es aquella que va directamente a la nariz. Cada uno de estos va en una fosa nasal y pues obviamente este va conectado al equipo de oxigenación. Las máscaras de reinhalación, de no reinhalación, perdón. ¿Por qué de no reinhalación? Porque pues por aquí se permite la salida de gran parte de lo que está recibiendo el paciente y de lo que el paciente está eliminando. ¿Listo? Eso lo aprenderán mejor de forma presencial. Estas serían las de reinhalación parcial. ¿Por qué parcial? Porque si se fijan, ese orificio que en la anterior estaba completamente abierto, aquí está parcialmente abierto. Solamente es una parte del orificio el que está abierto, el resto está completamente cerrado. Estas son las de inhalación, es decir, las máscaras que sí hacen que el paciente vuelva a inhalar lo que está exhalando. Estas ya son máscaras cerradas como tal. Máscara con reservorio, que básicamente el reservorio es esta bolsa que está acá, que por aquí vendría el oxígeno desde donde sea, cilindro, pared o un concentrador.
ese oxígeno pues obviamente se almacenaría aquí quedaría como guardadito, y luego cuando el paciente respira pues estaría respirando más oxígeno del tradicional, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues hay un reservorio que está almacenando una cierta cantidad, y entonces cuando el paciente respira pues está respirando una buena concentración de oxígeno, pero más de lo normal. ¿Listo? Importante que conozcan las traqueotomías o las cánulas de traqueostomía también. Y esta cánula, que es algo muy básico, ¿vale? Esto es lo que vemos en la parte exterior de la traqueostomía, y esto es lo que queda dentro de la tráquea, incluyendo este baloncito, el cual es inflado gracias a esta vía que tenemos aquí. Con esto es que inflamos ese baloncito, y este baloncito básicamente lo que hace es que se ajusta dentro de la tráquea y evita que la cánula se salga. ¿Listo? Esto es una máscara similar a la que teníamos para la cara, la nariz y tal, pero esta ya no sería para la cara, sino para la traqueostomía. Sí, para los pacientes que tienen traqueostomía también se pueden utilizar máscaras, y sería esta, o sea que esto iría en el cuello, no iría en la cara sino en el cuello. ¿Listo? Los tubos endotraqueales, que son típicos, por ejemplo, cuando un paciente entra a cirugía, y pues básicamente esto va por la boca, ¿vale? La cavidad oral, y va hasta la tráquea. Esto quedaría en la tráquea, otra vez el vuelve y juega el tema del baloncito que es inflado con esto, y esto sería lo que queda fuera de la cavidad oral, y aquí es donde conectan muchas veces el equipo de ventilación mecánica o incluso el equipo de anestesia general. ¿Listo? Los inhaladores orales, que creo que todos los conocerán, son muy típicos. El inhalador nasal, que puede que este no lo conozcan muchos, pero que sepan que también existe para la nariz. ¿Listo? Los humidificadores, como les decía, básicamente estos equipos lo que hacen es que, a ver, les explico, por aquí entraría el oxígeno que viene del cilindro o el concentrador o lo que sea, o sea, por aquí ese oxígeno se mojaría en esta agua destilada que se ve allí dentro, se mojaría todo ese oxígeno, y cuando ese oxígeno vuelve y sale, por aquí hay un conducto, vuelve y sale por acá, ya va húmedo hacia el paciente. ¿Listo? ¿Por qué se hace eso? Porque si ustedes le ponen lógica, nuestro sistema respiratorio funciona exactamente igual. Cuando nosotros inhalamos por la nariz, los cornetes nasales, la zona de atrás de nuestra nariz, es completamente húmeda. Entonces, cuando nosotros inhalamos, el aire del ambiente a la larga se termina humedeciendo con esa humedad y llega a nuestros pulmones en un estado húmedo. Si por alguna razón nos vemos en la situación, o un paciente está en la situación de requerir oxígeno suplementario, este aparato lo que hace es humedecer ese oxígeno que le vamos a dar, que viene posiblemente de un cilindro, un concentrador o lo que sea. Este aparato lo que hace es, o este recipiente es humedecer ese oxígeno, y luego ese oxígeno sale húmedo ya para el paciente, como si estuviera pasando por los cornetes nasales y estuviera respirando el paciente por la nariz. Pero pues aquí lo estamos haciendo de forma artificial, pero es altamente eficiente. Las inhalocámaras, que básicamente son para poner un inhalador, ¿sí? Y tienen una mascarita, y pues básicamente son para pacientes que tienen ciertas dificultades de adaptarse al uso de este inhalador, ¿sí? O pacientes que están inconscientes, o por ejemplo pacientes que no son capaces de utilizarlo adecuadamente el inhalador, y entonces cuando hacen los puff, ¿sí? Que cuando hacemos presión en esto, eso se llama puff. Entonces cuando se hace los puff, todo termina saliendo por los lados o por la nariz misma y demás, y entonces pierden el medicamento. La inhalocámara soluciona eso de una manera muy práctica. Los Venturi, que vienen siendo estos equipos de aquí, estos Venturi son dispositivos que están hechos para aportar unos niveles de oxígeno, ¿vale? Diferentes en cada uno de estos.
Si el terapeuta tratante o el médico tratante requiere una X concentración de oxígeno, pues esa X concentración de oxígeno se le va a aportar gracias al uso de uno u otro de estos equipos Venturi. Este implica la utilización de este adaptador con el corrugado como tal que se le dice a esto, la máscara y demás, y entonces hay que desbaratar todo en el momento en el que pretendemos obviamente intercambiar alguno de estos equipos porque hay una orden médica que dice que debemos cambiarlo o algo por el estilo o del terapeuta. Hay otros que ya son un poco más prácticos porque no hay que intercambiar nada, o sea, son así tal cual como lo ves aquí, pero en el caso de que necesites cambiar el aporte de oxígeno que el paciente va a recibir, porque hubo una orden médica, una orden de terapia, pues simplemente le damos un poco de vuelta a esto aquí, le damos vueltica, ¿sí? Como rosca, y entonces lo adaptamos al litraje que el paciente necesita, al porcentaje de oxígeno que el paciente necesita. Es muy práctico porque pues nos evita tener que desarmar todo esto y buscar todo esto, entonces es muy práctico, pero por supuesto serán mucho más costosos obviamente. La sonda de aspiración abierta, una sonda común y corriente, no es una sonda para nada complicada, pues obviamente aquí va conectado lo que sería el aspirador. Esto sería lo que entra en el paciente y pues a través de estos orificios y la sonda se aspira al paciente, ¿listo? Esto de aquí es una válvula que nos sirve a nosotros para cuando la tapamos, pues la única opción que tiene la sonda para aspirar es esta zona de acá. Eso significa entonces que cuando tapamos, esto aspira, cuando destapamos, esto deja de aspirar, ¿listo? Presencialmente lo van a entender mejor. Esto es una sonda de aspiración cerrada. Es exactamente lo mismo que vieron anteriormente, o sea, es exactamente esto, pero se ve un poquito más compleja por el hecho de que es una sonda cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Todo esto que ustedes ven aquí es porque esto se adapta a una traqueostomía, ¿listo? Todo esto que ustedes ven acá. Entonces esto es simplemente algo que se adapta a una tráqueo. La sonda es esta de acá, ¿vale? Esta es la sonda. Bueno, esto se conecta al aspirador y este de aquí, de hecho miren, esta es la válvula que tapamos y destapamos, tapamos y destapamos para que aspire o deje de aspirar. Aquí va conectado el aspirador, el conducto, la manguera del aspirador, y esto de aquí va conectado a la tráquea del paciente, a la cánula del paciente, ¿listo? Esto va conectado allí. ¿Y dónde está la sonda? Pues la sonda está dentro de este plástico. La función de esta sonda cerrada básicamente es que ayuda a que nunca la sonda esté expuesta a los microorganismos del ambiente y por tanto se hace, digamos, un tratamiento mucho más, digámoslo así, mucho más higiénico y aséptico. ¿Listo? Es una sonda mucho más eficiente en ese aspecto. La bomba de ventilación mecánica, la cual pues conocemos comúnmente como AMBU, pero que sepan que AMBU es simplemente una marca, ¿listo? Esto se llama VVM, bomba de ventilación mecánica, ¿listo? V, así como acá, V, V, M, bomba de ventilación mecánica, ¿ok? Los nebulizadores, que como ya los habíamos visto, ya sea por concentración de oxígeno o por ultrasonido. El aporte de oxígeno en cilindros, en concentradores, oxígeno central o portal. Bueno, el oxígeno central o portal, recuerden que es el de las paredes de clínicas u hospitales. ¿Listo? En cuanto a esos cilindros y los concentradores y el oxígeno portal o central, siempre deben tener en cuenta el tema de los reguladores. No es nada complicado. Los reguladores tienen esto de aquí que te dice qué tan llena está el cilindro. Bueno, esto es un regulador de un cilindro grande, ¿sí? De un cilindro grande. Esto te dice qué tan lleno está el cilindro. Obviamente aquí está lleno, pues en cuanto más cerca esté al rojo, pues está vacío.
lleno hacia acá, vacío hacia acá. ¿Listo? Esto de aquí es una llave que la abres y la cierras y entonces empieza a subir y a bajar este balincito que tú ves acá. ¿Listo? Ese balín empieza a subir y a bajar dependiendo de cuánto abres o cuánto cierras la llave. ¿Y hasta dónde necesitas subirlo o bajarlo? Pues eso va a depender de la orden médica o la orden del terapeuta. ¿Listo? Si te dicen 1 litro, pues lo subes hasta 1. Si te dicen 2 litros, hasta 2, hasta 3, hasta 4, hasta 5 litros. Pero si te dicen hasta 10, pues lo subes hasta 10. Hasta 15, pues lo subes hasta 15. O sea, esto es el litraje de oxígeno que le estás pasando al paciente. El oxígeno que le damos a un paciente se mide en litros. Entonces, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Eso depende del médico o del terapeuta tratante. ¿Listo? Vuelvo y repito, esto te mide digamos, la cantidad de oxígeno que todavía hay en el cilindro, y esto de acá te ayuda a regular la cantidad de oxígeno que le estás pasando al paciente. ¿Listo? Este también es otro regulador de un cilindro grande, pero es un modelo diferente de regulador, pero también es para cilindro grande. Y vuelve y juega lo mismo. Este te dice cuántos litros todavía tiene el cilindro, que si te fijas, pues hay 1000, hay 2000, 3000, 4000 litros en ese cilindro, ¿vale? O sea, no puedes confundir esto con esto porque pues son muy diferentes. Este de aquí te mide el total que tiene el cilindro y los números son muy grandes, y este de aquí te mide es la cantidad de oxígeno que tú le vas a pasar al paciente, que 2, que 4, que 6 litros, que 8 litros, que 10 litros, en fin. Que este de aquí que está en el medio del 4 y el 6, ¿qué es? Pues el 5. El que está en el medio del 6 y el 8, ¿cuál es? Pues el 7. O sea, 2 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros, etcétera, ¿vale? Y que de dónde se abre la cantidad de oxígeno, pues desde esta llave, ¿ok? Desde esta llave abres la cantidad de oxígeno. Mira que ahí dice abrir y cerrar, dice abajo. ¿Listo? Este sería ya un regulador para cilindro pequeño. ¿Listo? Son lo mismo, o sea, el funcionamiento es lo mismo. Vuelve y juega. Este de los números grandes, 1000, 2000, 3000 y así sucesivamente. Este de aquí es el que te dice la cantidad de oxígeno que hay en el cilindro. Y este de aquí, que mueves esta perillita, esta llavecita de acá, esta negra, te va diciendo cuántos litros le están pasando al paciente. Aquí dice 0, porque está cerrada, obviamente. Pero tú mueves esta perillita y dice 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿vale? Y entonces ahí es donde sabes cuántos litros le estás pasando al paciente. Pues obviamente según la indicación que te haya dado el médico o el terapeuta, ¿vale? En cuanto a los aspiradores de secreciones, pues hay unos que son como muy básicos, muy tradicionales, muy simples. Estos que son como muy de ambiente clínico, que son muy vistos y bastante ya conocidos en ambiente clínico. Otros que son muy bonitos, muy estéticos, muy, ¿cómo decirlo? Bastante presentables, por decirlo así. Otros que parecen algo sacado como de un taller de mecánica, como es el caso de este o de este. Y pues hay otros que son incluso hasta portátiles porque tienen su carrito y todo lo que quieras. O sea, hay para elegir, ¿verdad? Pero el funcionamiento es el mismo en todos, absolutamente todos, el funcionamiento es el mismo. No se compliquen, no se vayan a alterar. Esto es simplemente una bomba que creo que queda más fácil explicarlo con este. Esto es una bomba, ¿vale? Que aspira lo que el paciente, pues obviamente el paciente, a donde tengamos la sonda en el paciente, si es en la tráquea, pues aspira las secreciones de la tráquea, si es en una herida, pues una herida y cosas por el estilo. Y todo eso va a caer en este recipiente y ahí se va almacenando, Un aspirador, ¿vale? Es muy básico. De hecho, todos los aparatos que tienen que ver con lo que hemos hablado hasta el momento son muy básicos. Por ejemplo, un concentrador de oxígeno simplemente es conectar a la energía, apretar el botón de encendido y para de contar, o sea, no tiene más. En el caso del nebulizador, conectas a la energía y
le das al botón de encendido y para de contar, no tiene más. En estos de aquí, conectas a la energía y le das al botón de encender y listo, no tienen ciencia, o sea, solo tienen un botón, máximo dos y mucho, pero no tienen más, o sea, son súper básicos, ¿vale? Bueno, por último, recuerda que tenemos clases personalizadas para auxiliares en enfermería, clases personalizadas, eso sí, sin moverte de casa. Puedes vernos por videoconferencia en vivo a través de tu celular, tablet o computador. Incluye certificación, elige el tema, cualquiera de los que están allí en lista y muchos más temas adaptados a tu necesidad. Número de contacto en pantalla. Y nada, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Que estés bien. Chao.